Bienvenidos estudiantes a la segunda clase presencial de Práctica Profesionalizante 2. Es raro el no poder estar con ustedes y el poder comunicarnos también a través de la tecnología, pero bueno, vamos a intentar esta metodología para que ustedes no se queden sin su clase y para que además puedan aprovechar toda la riqueza que tiene esta última clase y que cierra esta segunda etapa de Práctica Profesionalizante 2. Como siempre comenzamos con una pequeña oración, los invito a reflexionar a partir de una canción. Así que bueno, nos ponemos en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame. Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Sopla, Señor, en mi oído, sopla fuerte, arranca el miedo, pues sin ti me hallo perdido, sin tu luz me encuentro ciego. Sopla, Señor, haz de viento y bautízame en tu nombre, llámame a servir, Maestro. Hazme fiel entre los hombres, toma mi vida en tus manos, mis sueños, mi amor, mi todo, mi cansancio, mis pecados, y moldéame a tu modo. Sopla y bautízame en tu brisa, sopla, renovame en tu sonrisa, sopla. Sopla, Señor, tu caricia por sobre mis sentimientos, que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento. Sopla, Señor, y hazte canto con tu palabra en mis manos, sellas tu providencia y bendice a mis hermanos. Quiero ser de tu árbol rama, fruto nuevo de tu cielo, que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla. Hazme fiel en mi pobreza, sopla. Y bautízame en tu brisa, sopla. Renovame
Bueno, de esta manera comenzamos nuestra segunda clase presencial y le vamos a agradecer al Señor que nos ayudó a llegar hasta aquí. Le vamos a pedir que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta segunda clase lo que nos queda por hacer es recuperar un poco los saberes previos que fuimos desarrollando a lo largo de la segunda etapa y también definir a ciencia cierta de qué se va a tratar el final. Así que les pido que observen las diapositivas. El objetivo entonces, como les decía recién, de esta clase es recuperar los saberes desarrollados a lo largo de la segunda etapa. Esos saberes tuvieron que ver con la entrevista, que para eso ustedes se entrevistaron con catequistas, con profesores de formación religiosa, elaboraron preguntas, tomaron contacto de alguna manera, tal vez en forma indirecta, con lo que es la realidad del aula, de la enseñanza del saber religioso, y han sacado una rica experiencia de esas entrevistas. Otro de los saberes que desarrollamos tuvo que ver con las definiciones puntualmente de educación, pedagogía, didáctica, con la aproximación analítica y etimológica y también con la idea de interdisciplinariedad. Leyendo muchos de sus trabajos fue reiterada la necesidad que manifestaban ustedes de ahondar en el conocimiento de la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es una forma de trabajar, una manera de abordar un determinado tema desde distintos puntos de vista. Esos distintos puntos de vista van a estar construidos por las diferentes disciplinas que abordan una determinada temática o problemática. Por lo general, en el saber religioso, lo que se realiza es que el saber religioso aporte su mirada, sus conocimientos, sus maneras de abordar determinadas problemáticas, aporte todo eso a otras disciplinas. Es un espacio nuevo que está en pleno desarrollo y que lo vamos a continuar profundizando en el próximo año. Después de haber profundizado en estos temas tan interesantes como estas definiciones de pedagogía, didáctica, todo lo que tenía que ver con la etimología de estas palabras, con las definiciones concretas, pasamos ya a empezar a abordar el análisis de la institución educativa católica, a mirarla, a observarla y a empezar a elaborar una especie de diagnóstico de situación del estado actual de la institución educativa católica, y para eso usamos como herramienta fundamental un libro, el libro El diseño de la clave pastoral en la escuela, del sacerdote Eduardo Casas. ¿Qué es lo que observamos a partir de este libro? Puntualmente la recreación de la identidad de la escuela creyente desde el diseño de la Iglesia Comunión. Un contenido muy rico, muy profundo y que espero les haya permitido a ustedes analizar la realidad de nuestras escuelas católicas, de nuestras comunidades católicas desde otra mirada. Una mirada donde la pastoral es no solo el eje transversal, sino también el eje que articula todas las actividades, no solo las actividades, sino la forma de ser, la forma de vivir también nuestra espiritualidad dentro de la comunidad educativa o dentro de la escuela católica o dentro de la comunidad de la parroquia. Bien, pasamos ahora a repasar cuáles fueron los temas centrales que nos aportó el libro de Eduardo Casas, El diseño de la clave pastoral en la escuela. Los primeros temas fueron como si fuera un diagnóstico. En primer lugar, abordamos la transición desde la configuración eclesial de cristiandad a la de la nueva evangelización.
Y ahí pudimos observar que veníamos de una configuración que nos permitía a nosotros manifestarnos de determinada manera dentro de la iglesia y que de a poco se fue pasando a una nueva configuración, la de la nueva evangelización, donde puntualmente vemos a la educación como una herramienta de evangelización. No quiere decir que antes no la veíamos de esta manera, sino que la configuración nos permitía a nosotros ahondar en otros recursos educativos, nos permitía a nosotros ir a observar y a tratar de dar respuestas a otro tipo de realidades, porque el mundo para el que estaba realizada esa configuración de cristiandad tenía ciertas características. En la época actual, la configuración de la nueva evangelización a nosotros nos está diciendo de que necesitamos reelaborar nuestras propuestas educativas atendiendo justamente a la evangelización de todos, desde el primero al último que entra en nuestra escuela o en nuestra comunidad parroquial. Después de la transición desde la configuración eclesial de cristiandad a la de la nueva evangelización, pasamos a observar en qué consistía el corrimiento cultural y eclesial y su incidencia en la escuela creyente del tercer milenio. Ahí observamos todas las características de este tercer milenio y cómo lo cultural tiene incidencia en lo eclesial. Y a su vez lo cultural y lo eclesial además también van a tener incidencia en esta escuela creyente que debe volver a diseñar su identidad en la época actual. Esos eran los dos primeros temas que nos proponía este libro. El tercer subtítulo o el tercer apartado, el tercer subtema que aparecía en ese primer capítulo que tuvimos la oportunidad de analizar fue la resignificación de la identidad de la escuela creyente. Y ahí advertimos la necesidad de que la escuela se torne en un verdadero foco de hombres, mujeres, niños, adolescentes, adultos, ancianos, que vuelvan a creer con convicción, a creer realmente en esa fe que nos otorga Cristo. De ahí pasamos a observar el desafío de la conversión institucional. Cuando yo preparaba la clase sobre este tema, el desafío de la conversión institucional, venía a mi memoria el momento de mi propia conversión. Y si los hubiera tenido conmigo en este momento, quería hacer un repaso e invitarlos a ustedes a que repasen el momento de su conversión. Algunos tal vez ya han tenido ese encuentro personal y cercano con Cristo que los ha llevado a transformar su vida. Algunos todavía no, o algunos lo tuvieron tal vez, cada uno lo habrá tenido a su manera, en su determinado momento, ¿no? Pero qué lindo es volver a pasar por el corazón ese momento en el que nos encontramos con Cristo y toda nuestra vida se transforma, cambia, pasa a ser el centro y el eje de todo nuestro pasado, el eje de nuestro presente y de nuestro futuro. Particularmente mi experiencia me ha llevado a interpretar que ese momento de mi conversión personal significó un antes y un después. Tal como la historia ha sido un antes de Cristo y un después de Cristo, bueno, en mi vida personal también ha sido de esa manera, un antes de Cristo y un después de Cristo. Y qué lindo que sea de esa manera, por lo menos para mí me ha traído mucha satisfacción y sobre todo mucha plenitud, que la plenitud no es lo mismo que la felicidad ni que la alegría. La plenitud es ese estado en el que todo lo que tenés es importante, todo lo que tenés lo querés y todo lo que tenés te aporta paz, pero esa paz solo viene heredada de una real convicción de que Cristo es el que trae la paz a nuestras vidas. Qué lindo pasar por el corazón estos momentos. Piensen en su conversión, cómo fue, en qué momento fue, cómo fueron antes y cómo fueron después de esa conversión. Y piensen qué pasaría también si vamos creando
momentos de conversión institucional, donde nuestras instituciones, nuestras escuelas católicas, nuestras comunidades parroquiales también tengan estos momentos de conversión. Y no solo pensar en que sean momentos de conversión, sino que, tal como ustedes sabrán y seguramente saben mejor que yo, la conversión no es un momento, la conversión es un proceso que comienza en un determinado tiempo, que es un tiempo de Dios, y realmente se extiende a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, qué bueno sería pensar en una escuela, en una comunidad parroquial que esté en constante proceso de conversión. ¿Cuántas personas, cuántos ambientes se renovarían si vivimos estos procesos de conversión tal como deben ser? El otro subtítulo que abordamos fue la clave pastoral, expresión más acabada del nuevo diseño eclesial. Justamente, empezar a pensar esa conversión institucional, pero desde una clave pastoral, para que esa clave pastoral sea realmente la expresión que ofrezcamos nosotros al mundo, al contexto en el que nos encontramos, donde estamos, y que esa expresión acabada del nuevo diseño eclesial tenga una coherencia entre lo que aportamos nosotros como instituciones y a su vez lo que la Iglesia nos está pidiendo. Después, en el otro subtítulo, algunos diseños eclesiales en la historia, hasta podíamos lograr hacer una línea histórica, ¿no? Y ahí podíamos ver cómo la Iglesia fue evolucionando y especialmente cómo la Iglesia se fue adaptando a los distintos tiempos, a las distintas etapas históricas, pero fundamentalmente la Iglesia fue dando respuestas a estas etapas históricas, respuestas reales y respuestas contundentes, para poder llegar ahora al modelo en el que estamos insertos como comunidades. En el subtítulo número 7 veíamos a la escuela creyente renovada, comunidad de iniciación y de reevangelización en la fe. Y ahí podíamos notar esa diferencia, ¿no?, que hay entre esta idea que a veces tenemos, esta idea estanca de que lo pastoral es solo para la hora de formación religiosa, para la hora de catequesis, y que la catequesis, por ejemplo, tanto en una escuela como en una comunidad parroquial, es solo enseñarle a los chicos cómo deben tomar los sacramentos, o enseñar o preparar a los chicos para esos sacramentos de iniciación, que por supuesto son importantes y son fundamentales en la vida de todo cristiano, pero son de iniciación. Esos sacramentos tienen que iniciarlos en una vida de fe que se debe acompañar y que se debe también custodiar, diría el Papa. Al Papa le gusta hablar mucho o usar mucho esta palabra, custodiar la fe, esta expresión. Entonces, si nosotros eliminamos la iniciación, no sirve. Y si solo trabajamos en la reevangelización, tampoco sirve. Tiene que haber una configuración entre la iniciación y la reevangelización. ¿Qué quiere decir eso? Que los sacramentos de iniciación, por ejemplo el bautismo puntualmente, o otras acciones que tienen que ver con la iniciación dentro de la Iglesia, se deben seguir llevando adelante, pero también deben ser la puerta que invite a las personas a continuar su proceso de evangelización. Y siempre uso la palabra proceso, porque los procesos de conversión, los procesos de desarrollo de la personalidad, de la identidad, los procesos de aprendizaje, tienen la fundamental característica de que nos permiten avanzar, pero también nos permiten retroceder o hacer un alto en el camino. Nunca son del todo lineales, ojalá lo fueran, pero no lo son. Y no son lineales justamente porque en esas vueltas que tienen estos procesos es donde nosotros más aprendemos y donde nosotros los seres humanos más crecemos. Entonces son importantes y es necesario que los acompañemos, que los sostengamos en el tiempo, no que solo pensemos en algo que es un momento, es una etapa,
es una acción aislada. Tiene que tratarse esto de la iniciación y la evangelización, tratarse de acciones que se sustenten en el tiempo, que se construyan a través de estas acciones redes de resignificación de nuestra fe. El otro punto que seguía, el subtítulo número 8, tenía que ver con la renovada identidad de la escuela creyente y la resignificación de los valores. Seguramente esta semana habrán terminado de leer y habrán recuperado los principales temas de este punto. Y del punto número 9, la escuela creyente, nuevo rostro eclesial desde la espiritualidad de comunión. Vamos al punto 8, la renovada identidad de la escuela creyente y la resignificación de los valores. Hablamos en todas las escuelas y en todos los ámbitos, hablamos de los valores, pero fundamentalmente hablamos de la pérdida de valores o de la crisis de valores. Y nos olvidamos que la palabra crisis es una palabra que, muy por el contrario, en vez de usarla negativamente, la podemos utilizar en forma positiva. ¿Por qué? Porque las crisis son las que nos permiten avanzar, las que nos permiten ver dónde estamos parados, poner los pies en la tierra, analizar la realidad, observar, preguntarnos qué nos está pasando, qué estamos necesitando, hacia dónde queremos ir y por qué queremos ir hacia determinados lugares, hacia determinadas etapas. Entonces, la idea de la crisis es importante. Actualmente atravesamos una crisis de valores, pero también es importante tener en cuenta que si atravesamos una crisis de valores es porque tal vez en algún punto, y de esto tenemos que hacernos cargo, los dejamos de vivir a los valores, los empezamos a enseñar como meros conceptos. No son conceptos los valores, sino que son experiencias que podemos aprender a vivir. Y a través de esas experiencias las podemos enseñar también y podemos ir elaborando juntos o construyendo juntos instancias de aprendizaje. ¿Cómo yo le puedo enseñar a mis hijos, a mis alumnos, los valores o el valor que tiene la tradición o las enseñanzas de sus abuelos, si nunca los ayudo a estar en contacto con sus abuelos, si nunca insisto en que haya instancias de diálogo entre las generaciones más grandes y las nuevas generaciones, si no creo esos espacios, si yo no soy nexo entre sus abuelos y mis hijos? Entonces, esos espacios son los que nos van a ayudar a nosotros a volver a darle significado real a los valores que perdimos o que en realidad nos olvidamos porque nos llenamos de otros valores. Entonces, resignificar los valores implica atravesar esta etapa de crisis, pero con un sentido positivo, casi como el sentido positivo que tienen las pruebas, ¿no? Los cristianos pensamos que las pruebas son las que nos fortalecen y las que nos ayudan a estar cerca de Jesús. Bueno, lo mismo, las etapas de crisis y las etapas de crisis sociales tienen que funcionar casi de la misma manera, nos tienen que ayudar a nosotros a poner los pies en la tierra y a ver qué es lo que estamos necesitando para este presente, porque lo que hagamos en instancias de este presente va a configurar horizontes futuros. Entonces son importantes los valores en esta actualidad, es importante generar espacios para volver a otorgarle significado a esos valores y generar a través de esos valores experiencias de aprendizaje. Si no experimentamos los valores no los vamos a entender nunca y los vamos a continuar enseñando como meros conceptos y los chicos no los van a aprender porque no los van a vivir y necesitamos vivirlo, pero primero necesitamos vivirlos nosotros para que ellos puedan vivirlos también. El último punto es la escuela creyente, un nuevo rostro eclesial desde la espiritualidad de la comunión. Y en este punto se cierra todo el andamiaje que venimos haciendo a través de este primer capítulo. Una escuela creyente que necesita un nuevo diseño, una escuela creyente que necesita tener un rostro nuevo y que ese rostro nuevo no tiene que ser otro que el de Jesús, solo el de Él y de esa fe y de esa esperanza que nos transmite a través de la buena noticia. Pero para eso nosotros también
tenemos que dejarnos configurar por ese rostro tan dulce y tan fraterno que Él nos regala. Hasta acá fueron justamente los puntos que tratamos a lo largo de las últimas clases y que tuvieron que ver con el libro de Eduardo Casas. Ahora sí pasamos a lo que va a ser justamente el examen final. Yo les había pedido que ustedes vayan haciendo un archivo donde pudieran responder a las preguntas que cerraban cada uno de estos apartados. Preguntas que les iban a permitir a ustedes leer de nuevo los apartados, reflexionarlos y rezarlos fundamentalmente. Y también empezar a armar este diagnóstico de en qué etapa estamos y cómo estamos. Lo que leímos no nos tiene que cerrar a nosotros y mantenernos en una nube, ¿sí? Nos tiene que permitir bajar de esa nube, poner los pies en la tierra y empezar a pensar líneas de acción para el próximo año, porque es justamente en estos ambientes donde trabajamos, ya sea en la escuela, ya sea en la comunidad parroquial, donde vamos a empezar a desenvolvernos el próximo año. Entonces es importante bajar de la nube para poder juntos empezar a pensar cuál va a ser nuestro rol en cada una de estas comunidades. Entonces el trabajo final tiene que ver con elaborar un informe de lectura. El objetivo de ese examen final justamente es reflexionar y analizar los saberes desarrollados a lo largo de las clases virtuales. La tarea puntual va a ser la elaboración de un texto, un informe de lectura sobre el primer capítulo del libro de Eduardo Casas, El diseño de la clave pastoral. Las actividades serán, después de la lectura del texto antes mencionado, elaborar un informe de lectura a partir del cual se expresen las ideas centrales que se pueden extraer de él. Fuimos haciendo en cada clase una revisión de esas ideas centrales, pero yo quiero que ustedes agreguen más ideas centrales, más de las que yo fui desarrollando en cada clase, ¿no? Y ese informe va a tendrá las siguientes partes: una carátula con los datos de la institución y los datos del estudiante, una introducción breve, esa introducción tendrá que significar una breve presentación del contenido del informe, ustedes van a tener que contarme de qué habla ese primer capítulo, para que ustedes tengan una manera más práctica de resolver este punto. Pueden responder a la pregunta sobre qué tratará este informe de lectura, ¿sí? Solo media carilla, no hace falta que escriban una carilla completa, sino que sea una presentación. El presente informe de lectura tratará sobre el primer capítulo del libro de Eduardo Casas, el título del libro. A través de la lectura de este material hemos logrado profundizar algunas ideas sobre y detallan algunas ideas muy, muy sencillas, muy escuetas. No hace falta que desarrollen demasiado en esa introducción. ¿Por qué? Porque para eso va a estar el desarrollo. En el desarrollo tendrán que realizar una explicación de las ideas centrales del capítulo, ¿no? Podrán entonces realizar esta parte mediante un resumen de cada apartado. Ustedes extrajeron las ideas centrales de cada apartado y de ahí en más tal vez elaboraron un resumen, tal vez elaboraron una síntesis, calculo que habrán elaborado un resumen, o tal vez establecieron ítems. Entonces pueden hacer de las dos maneras, o contar esas ideas centrales de cada subtítulo a través de un resumen, a través de un texto concreto que resuma las ideas, o si no, estableciendo ítems de cada una de las ideas que fueron extrayendo del texto. En este punto tienen que prestar atención a lo que escriben para no copiar puntualmente las explicaciones que yo expresé, o si van a copiar las ideas puntuales del autor, las tienen que citar. En ese caso, si van a citar las ideas puntuales, tienen un modelo
modelo de cómo se cita justamente en las clases que fuimos desarrollando. Yo les iba poniendo después de cada cita textual entre paréntesis coma, el año de la edición del libro, 2 puntos, y la página de la que extraje justamente esa cita textual. Ustedes vean y opten por algunas de las 2 formas de elaborar ese desarrollo. Como máximo tendrán que utilizar 3 carillas para ese desarrollo. Finalmente, la conclusión. Como ustedes vinieron trabajando puntualmente, trabajaron en responder a cada una de las preguntas que se les proponían después de cada subtítulo, ustedes ahí ya empezaron a elaborar esa conclusión. Entonces vuelvan a mirar todo lo que escribieron, utilicen eso que escribieron justamente para elaborar esa conclusión. ¿Qué es la conclusión? Es aquella idea final a la que yo llego después de leer un determinado material bibliográfico. Bueno, ¿qué ideas me quedaron claras? ¿A qué me invita esta lectura? ¿Qué cosas o qué ideas se fueron moviendo a través de esta lectura y me han llevado a pensar de una manera diferente o a repensar ciertas maneras de actuar, de ser, de abordar determinados temas? Entonces, todo eso debería haber ido pasando a través justamente de un proceso en cada una de las clases, porque se supone que ustedes iban completando ese archivo de Word. Entonces, todas esas ideas que fueron guardando en ese archivo de Word, respondiendo a las preguntas de cada apartado, tienen que servirles a ustedes para elaborar estas conclusiones, ¿sí? No tiene que aparecer la pregunta y la respuesta, sino que tienen que elaborar un texto homogéneo, ¿no?, donde aparezcan todas estas reflexiones. Usen conectores, utilicen, cualquier tipo de recurso que conozcan, metáforas, que sea lo más lindo y lo más explicativo posible también, para que se pueda observar en esa conclusión qué es realmente lo que a ustedes les quedó como enseñanza a partir de la lectura del material propuesto. Yo decía 3 carillas como máximo, pero bueno, de ahí en más ustedes verán si les quedan 2 carillas o en una, no hay problema. Y finalmente tendrán que citar en otra página aparte la bibliografía. Para citar la bibliografía tendrán que mencionar, primero yo les puse la autora, pero es el autor, el libro, además de la editorial y el año de publicación, y luego también el lugar en el que se editó el libro. Y ahí terminarían con su informe y lo tendrán que entregar justamente el día que se les fije a ustedes la mesa examinadora. Los criterios de evaluación, ¿qué voy a tener en cuenta a la hora de evaluar? Bueno, antes de pasar a los criterios de evaluación, tengan en cuenta estas pautas de escritura. El texto deberá ser escrito en hojas A4 con tipología Times New Roman tamaño 2, interlineado 1,15, márgenes normales, sangría y justificado, y el trabajo es individual. Los criterios de evaluación, ¿qué voy a evaluar? Bueno, voy a evaluar la habilidad de ustedes para deducir y relacionar temas, voy a evaluar una correcta ortografía y redacción, pero solo con el ánimo de que ustedes puedan elaborar su informe y lo vuelvan a leer. Lean, fíjense cada vez que el texto aparece marcado con rojo, es justamente porque hay un error ortográfico. Traten en la medida de lo posible de utilizar ese corrector ortográfico, y si en última instancia no saben cómo corregir, déjenlo, pero hagan una revisión de su texto. Eso también hace a la entrega del trabajo, una entrega completa, una entrega formal del trabajo, bien acabada. Entonces, por favor, les pido que presten especial atención tanto a la ortografía como a la redacción. ¿Por qué? Porque quiero que vuelvan a leer sus trabajos, por favor. Una vez que ustedes vuelvan a leer sus trabajos, ustedes se van a dar cuenta si realmente se entienden. Si ustedes lo entienden, es porque yo lo voy a entender.
Ahora, si ustedes no lo entienden, habrá que revisar, porque seguramente yo no lo voy a entender, entonces vuelvan a mirar la ortografía y la redacción de sus trabajos. Otro criterio de evaluación será el conocimiento acabado de la estructura del informe, que el informe debe contar con cada una de las partes que yo les fui marcando: la carátula, la introducción, el desarrollo, la conclusión y la bibliografía. Otro criterio de evaluación será la entrega de trabajos prácticos en tiempo y forma, o sea, es decir, que esos trabajos tendrán que llegar a la plataforma en la fecha estipulada para la mesa de examen. Y finalmente, el trabajo en clase. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ahora ustedes, en el tiempo que les queda de esta clase, tendrán que empezar a elaborar ese informe. Para eso les van a acercar justamente lo mismo que está en este Power, se los van a acercar a través de un archivo de Word. Muchas gracias, muchas bendiciones, un placer haber compartido con ustedes esta etapa.